vamos a comenzar nuestra charla del día de hoy. Hoy día nos acompaña la doctora Oriana Carrasco Salazar. Ella es especialista, ginecóloga especialista en adultos, ginecóloga especialista infanto-juvenil, ginecóloga especialista en cirugía laparoscópica profunda. Ella nos va a contar un poquito más de ella. Ella estudió en un hospital en España, se especializó en cirugía laparoscópica profunda. Dejo con usted a la doctora Oriana, que nos va a brindar esta charla el día de hoy. Muchas gracias, doctora, y le doy el pase para comenzar el día de hoy. Muchas gracias por la invitación al comité organizador. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Perfecto. Me pidieron hacer esta charla sobre endometriosis en adolescentes y la verdad es que es poco lo que se sabe, es poco lo que se maneja, entonces ha sido muy interesante y yo creo que nos va a servir mucho a todos para poder visualizar esta área de la endometriosis que todavía en Chile falta mucho por trabajar. Así que veamos. ¿Ven la pantalla, cierto? Sí, se ve. Para mover las diapositivas, La flechita aquí está abajito, abajito tiene. Sí, Ahí. que está un poquito lento el internet. Dame un segundo. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación y como les decía yo, esperemos que esto sea de utilidad para todos. Lo que vamos a ver hoy día es sobre la endometriosis en la adolescencia, tres patitas en esta presentación. Uno, el screening clínico. Segundo, el manejo de la endometriosis en la adolescente. Y lo tercero, algunas preguntas frecuentes que me hacen los papás habitualmente en la consulta. Yo creo que son de alta utilidad, digamos. De más general a más particular, decir que en el fondo la endometriosis en relación a la definición, ustedes la saben mejor que todos nosotros, desde el punto de vista clínico, ya se los han repetido seguramente los otros expositores, ¿cierto? Que se define como la endometriosis se define como la presencia de glándulas endometriales y estromales fuera del revestimiento uterino. En las adolescentes resulta ser que es la principal causa patológica de dismenorrea y de dolor pélvico crónico, y es importante recordar que estamos frente a una patología que es crónica y que es progresiva, ¿ya? Por lo tanto, la adolescencia es el mejor momento para hacer el diagnóstico, ¿sí? Importante enfatizar que la adolescencia temprana es el mejor momento para hacer un diagnóstico oportuno respecto a la endometriosis en las adolescentes y que el tratamiento adecuado y precoz permitiría limitar la progresión de la enfermedad. Entonces, ¿qué podemos saber respecto a la epidemiología? ¿Qué tan frecuente es la endometriosis a esta edad? La verdad es que los reportes, hay unos estudios, por ejemplo, que hablan de... Hay un estudio que reportó 4.000 mujeres adultas que tenían ya el diagnóstico de endometriosis y resulta que una de cada 5 de ellas tuvo dolor antes de los 15 años. Dentro de los estudios que yo he revisado para esta presentación, entre otros, hay un estudio que se reportó en el año 2020 que dice que hay una prevalencia estimada de entre un 25 a un 38%, o sea, casi el 40% de las adolescentes se estimaría que tienen endometriosis, considerando que sabemos que la prevalencia para las mujeres en edad reproductiva es como el 10%. Entonces, esto que está un poquito oculto, la verdad es que hay que visibilizarlo más porque pareciera que hay mucho más endometriosis en la etapa adolescente que en la etapa adulta, y ahí más adelante vamos a ver por qué. Y está súper claro de que afecta entre el 49 y 75% de las adolescentes que no responden al tratamiento médico y que son portadoras de algia pélvica crónica. Claramente, con todos estos datos, la verdad es que la prevalencia real es subestimada y no se conoce realmente porque sabemos que a esta edad hay presentaciones clínicas que son un poquito atípicas en relación a lo que se presenta el cuadro de esta enfermedad de la endometriosis de las pacientes adultas. Y por otro lado también está
que tenemos pacientes con endometriosis que son asintomáticas, mucho más a esta edad más temprana que en las mujeres adultas. Respecto a los factores de riesgo, ya lo saben, y si los recuerdo, son inespecíficos. Hay una predisposición genética y multifactorial. Se ha descrito que entre familiares gemelos hay obviamente una predisposición, y cuando existe el antecedente de un familiar de primer grado con el diagnóstico de endometriosis, aumenta el riesgo en 6 a 7% en comparación con el 1% de la población basal. Algunos otros factores de riesgo descritos como cosa nueva en unos reportes del año 2020, se describe, por ejemplo, factor de riesgo asociado, mujeres que nacen con bajo peso al nacer, o sea, recién nacidas mujeres con menores de 2,5 kilos pudieran tener un factor de riesgo, pudieran eso tener una asociación con la endometriosis. La menarquia temprana, la no tener hijos, ciclos menstruales que sean más cortos, la menorragia, que se define como reglas que sean frecuentes y abundantes. También se ha descrito que la endometriosis se asocia a enfermedades de tipo inmunológico y, bueno, también asociado a anomalías müllerianas, por ejemplo. Desde el punto de vista demográfico, la endometriosis en las mujeres caucásicas, blancas y asiáticas es más frecuente que en las mujeres hispanas y negras, y aparentemente el abuso sexual y físico infantil también estaría asociado a un mayor riesgo, considerando que los factores de riesgo descritos para la endometriosis tanto en adolescentes como en adultas son inespecíficos, pero estas cosas como otras hay que tomarlas como vienen, digamos, y tratar de recoger lo mejor para hacer un mejor diagnóstico lo más pronto posible. Respecto a la fisiopatología de la endometriosis, sabemos que sigue siendo controvertida a pesar de los múltiples años en que se ha intentado realizar una investigación al respecto. Alteraciones genéticas, epigenéticas, que tienen que ver con la oxidación, el estrés, la fibrosis, la migración celular, etc. Esta última teoría que habla sobre la etapa neonatal y intrauterina de los fetos femeninos y lo que se refiere al sangrado uterino, también ha tenido un poquito de mayor relevancia en los últimos años. Estas típicas teorías respecto al origen de la endometriosis, de la menstruación retrógrada, la teoría de la diferenciación celular, etcétera, etcétera. Si me preguntan a mí, no sabemos, sigue eso establecido de hace rato, no lo tenemos claro, pero si me preguntan a mí, yo creo que el tema de las células madres somáticas tiene un rol importante en esto. No se ha llegado a ninguna conclusión concreta aún, faltan estudios, pero yo creo que tiene un rol importante en lo que es el origen y lo que es quizás tal vez algún futuro tratamiento. Respecto a la presentación clínica de la endometriosis en la adolescencia, los lugares donde se puede manifestar la endometriosis, quiero mostrarles esta revisión bibliográfica que es del año 2015, que habla un poco de los retrasos en el diagnóstico. Por ejemplo, este paper describe que de estas pacientes que eran adolescentes, para hacer el diagnóstico de la endometriosis, hubo un retraso del tiempo entre la menarquia y hasta que se llegó al diagnóstico de aproximadamente 56 meses, o sea, 4 años y medio o más. Y, por ejemplo, entre la duración de los síntomas antes de hacer el diagnóstico, pasaron entre 1 año y 9 meses y algo así. Entonces es importante tratar de poner un poco de ojo a que estar alerta a los síntomas de las adolescentes para hacer diagnósticos más precoces, lo que permita que estos retrasos y estas brechas se minimicen. La presentación clínica es inespecífica, al igual que los factores de riesgo. Hemos dicho dolor menstrual, menorragia, dolor, sangrado uterino irregular, dispareunia, sintomatología genitourinaria, sintomatología gastrointestinal, síntomas generales como fatiga, dolores de cabeza, insomnio.
El trastorno disfórico premenstrual también se describe en este grupo etario, depresión y otros factores, todos de ellos inespecíficos. Si pudiéramos hacer una comparación entre, permítanme un segundo, ¿mucha luz? Sí, mucha luz. Esperamos un poquito. ¿Mejor? Sí. Ya. Si pudiéramos hacer una comparación entre los síntomas, comparando a las chicas adolescentes y las mujeres adultas, lo que yo pudiera aportar es que es inespecífico, todas tienen una dismenorrea severa que es progresiva, que les complica la vida claramente. En el grupo de las mujeres adultas hay toma más importancia el tema del dolor y la subfertilidad asociada. Sabemos que hay un 50% de las pacientes portadoras de endometriosis que están asociadas a una subfertilidad. Y en el grupo de las pacientes adolescentes, característicamente hay un poco de dolor que puede ser cíclico, pero también mayormente acíclico, y mayor número de pacientes asintomáticas donde hay un hallazgo de una masa endometriósica asociada. O sea, en este grupo las pacientes suelen ser más asintomáticas, teniendo hallazgo de las lesiones, y del punto de vista del dolor, puede ser un dolor acíclico también, ¿ya? A diferencia de las pacientes grandes. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de endometriosis en la adolescencia? La verdad es que contamos con esta historia clínica, contamos con el examen físico, con el examen de laboratorio, que también es de carácter inespecífico, y los estudios de imágenes. Pero la verdad es que a esta edad lo más importante es la sospecha clínica. Resulta vital la sospecha clínica del profesional de salud que enfrentan los adolescentes para poder orientarlos de la mejor manera, estudiarlos lo más pronto posible para iniciar un diagnóstico, un tratamiento más oportuno en caso de que lo necesiten. Usamos algunas herramientas en la clínica para ayudarnos en este proceso, por ejemplo, cartillas de registros de molestia. Usamos estas cartillas que nos ayudan, por ejemplo, para saber el tipo del dolor, la ubicación, la duración, la intensidad. Son bastante prácticas. Disculpen. También, a nivel del examen físico, hay algunos signos clínicos que nos ayudan a orientarnos respecto al origen del dolor, si es un dolor por esto o un dolor musculoesquelético, que son como diagnósticos diferenciales. Pero recordar que un examen físico normal no confirma ni descarta una endometriosis en las adolescentes, ¿ya? Eso es muy importante como concepto. Oye, ya, ¿por qué no escuchamos cuando te responda? Hay otros signos que hay otras técnicas en el examen físico que nos ayudan, como por ejemplo esta que se llama el signo del cutis modificado. Habitualmente esta prueba, para que ustedes conozcan, consiste en con un cotoncito de algodón, colocarlo en la uretra. Básicamente lo utilizan más los urólogos para evaluar la zona, pero modificado porque lo podemos usar a nivel de la vaginita para ver cuánto es la profundidad. Por ejemplo, las pacientes que tienen anomalías millerianas asociadas y que pueden tener una vagina más estrecha o más acortada, asociada a este diagnóstico. ¿Cuáles son los exámenes que se pueden realizar en las adolescentes? Bueno, una vez más decirle, lo importante es que los médicos reconozcan a la endometriosis de pacientes más jóvenes para que puedan administrar un tratamiento y un diagnóstico oportuno. El examen físico que le vamos a hacer a las pacientes con sospecha de endometriosis, que son adolescentes, va a depender de que si son sexualmente activas o sexualmente inactivas. Cuando son sexualmente inactivas, tendremos a hacer exámenes que no son invasivos, exámenes bajo anestesia, y más bien cuando son activas, sexualmente activas, ahí podemos hacer exámenes como la espectroscopía, tacto rectal vaginal, y también está la opción bajo anestesia según y cómo sea el perfil psicológico de las pacientes. Y lo mismo con los tipos de imágenes. En relación a eso lo vamos a profundizar más adelante. Entonces, en este concepto, lo que yo quiero rescatar es que, claro, los profesionales de la salud que están relacionados tienen que estar atentos a lo que es la presentación clínica de esto para reducir el retraso entre la aparición de los síntomas y el diagnóstico para poder hacer un tratamiento adecuado y oportuno. Dame un segundo. Entonces, muy importante la clínica, vuelvo a decir.
Algunos tips sobre estudio de imágenes y endometriosis. La verdad es que la ultrasonografía realizada por médicos expertos es el examen de primera línea después del examen físico y obviamente la evaluación clínica para las pacientes con sospecha de endometriosis. La ecografía extendida que muchas de ustedes ya conocen. Este es un estudio de pacientes adolescentes con endometriosis que se publicó el año 2020 en Italia y que incluyó a 270 niñas y adolescentes entre 12 y 20 años. Estas chicas fueron referidas a un centro ultrasonográfico de expertos con la sospecha clínica de endometriosis y resulta que del total de casos, 13% presentaron endometriosis en adolescentes. Y de esas endometriosis que se diagnosticaron, la verdad es que hubieron endometriomas del ovario, adenomiosis y también endometriosis infiltrante profunda, tanto compromiso a nivel de uterosacros, rectos sigmoides y vejiga. O sea, para los que tienen duda de que si existe o no existe la endometriosis en los adolescentes, este es un reporte súper claro que dice que sí hay y que hay leve, moderada y severa. ¿Ya? Este mismo reporte registra, por ejemplo, que se encontraron signos ecográficos de endometriosis en el 21% de los adolescentes que informaron dismenorrea y en el 33% de los que informaron dispareunia, que es dolor con las relaciones sexuales. La presencia de endometriosis profunda en la ecografía se asoció con síntomas intestinales en 1/3 de los casos y dispareunia en 1/4 de los casos. Las tasas de dismenorrea, dispareunia y sangrado menstrual abundante en las adolescentes con signos al ultrasonido de endometriosis fueron más altas y estadísticamente significativas en comparación con las que no la tenían. ¿Qué dice esto? Que el grupo de pacientes adolescentes que tú tratas con medicación por el dolor pélvico crónico y que no pasa en un tiempo mínimo de 3 meses, hay que poner mucho ojo porque seguramente sí hay algo subyacente ahí debajo. Como técnicas de estudio de imágenes segunda línea para el diagnóstico de endometriosis en adolescentes tenemos la resonancia nuclear magnética, conocida por todas. Es la mejor técnica de imagen para la estadificación preoperatoria de la endometriosis porque nos permite ver todas las zonas. La verdad es que cuando estamos evaluando endometriomas ováricos, tanto la resonancia como la ultrasonografía son de similar eficacia. En relación a endometriosis profunda y evaluación del aparato urinario, la verdad es que lo que se recomienda es la misma ecografía por expertos o la resonancia magnética. La cistoscopía no se recomienda como estudio de primera línea porque va a identificar la mitad de los casos comprometidos y la otra mitad no la va a identificar. Entonces, la idea es hacer una ecografía por experto o la misma resonancia inicialmente como evaluación. Y cuando estamos hablando de endometriosis profunda y compromiso a nivel del recto sigmoide, la verdad es que, bueno, el compromiso del recto sigmoide en el grupo de las pacientes adolescentes con endometriosis es poco frecuente, ¿ya? Y para las pacientes adultas que manejamos también que tienen endometriosis, la verdad es que si queremos evaluar la endometriosis a nivel del recto sigmoide, la colonoscopía no se recomienda como examen de primera línea, sino que más bien un TAC de colonoscopía virtual y otros estudios. Sí se puede hacer la colono, pero con el objetivo de excluir diagnósticos diferenciales, no tanto como para ver si la pared está infiltrada o no. Eso es como nuevo actualmente. Como ustedes ya saben, para manejar la endometriosis tanto en las adolescentes como en las adultas, todos nos guiamos por las guías clínicas de buenas prácticas en medicina. Volvemos a recordar que el manejo oportuno, adecuado, individualizado y multidisciplinario es el patrón a seguir. Un par de palabras sobre el manejo de la endometriosis en las adolescentes. Vamos a hablar un poquito del tratamiento quirúrgico, del tratamiento médico. Importante tener consideraciones especiales respecto a las pacientes adolescentes que tienen endometriosis y que están asociadas a patologías crónicas como temas inmunológicos y temas de salud mental. Y obviamente que en este grupo etario el seguimiento a largo plazo es muy importante.
algunos tips sobre el manejo quirúrgico inicial para este grupo etario. Los lugares posibles donde se puede manifestar la endometriosis, ustedes ya los conocen. Aquí definimos, ¿cierto?, lo que es la endometriosis en el peritoneo, en la pelvis, en la pared posterior, los endometriomas cuando están afectados en la zona de los ovarios, la adenomiosis cuando está afectado a nivel de la capa muscular del útero, y la endometriosis profunda, que cuando tenemos un compromiso infiltrante mayor a 5 milímetros en toda la zona. Yo uso cartillas para orientar a los papás. La verdad es que lo que vemos en la laparoscopía en las pacientes adolescentes, las lesiones más típicas son estos que son las ventanas peritoneales de Alan-Master, que se llaman, estas que son como vesículas blancas, vesículas rojas hemorrágicas. Estas son un poquito más de antigüedad de la lesión, digamos. Es como lo más característico que se describe en las pacientes adolescentes. Aquí lo mismo, vesículas blancas, vesículas rojas, las ventanas peritoneales de Alan-Master. Decir como concepto que las adolescentes pueden presentar enfermedad microscópica, que se recomienda hacer biopsia dirigida cuando hay lesiones típicas o atípicas, y que actualmente no se recomienda hacer biopsias de peritoneos que están sanos. ¿Ok? Cuando manejamos endometriosis profunda, usamos un montón de clasificaciones respecto a la distribución de la lesión. Importante recordar que la extensión de la enfermedad desde el punto de vista quirúrgico no se correlaciona con la gravedad de los síntomas. Esto es una revisión que refleja de nuevo el mismo concepto que ya les dije anteriormente, de que las adolescentes pueden tener endometriosis leve, moderada, severa. ¿Ya? Este es otro reporte del año 2020 que incluyó 3 estudios que englobaron a 381 adolescentes entre 10 y 25 años con endometriosis, y que reportaron que habían endometriosis en estadio 1, 53%, estadio 2, 28%, estadio 3, 20%, y estadio 4, 13%. Cuando estamos frente a la endometriosis profunda, ahí tenemos que hacer un manejo multidisciplinario. Un par de palabras sobre los endometriomas respecto al manejo quirúrgico de la endometriosis en la adolescencia. Recordar que frecuentemente hay una asociación entre endometriomas y endometriosis profunda. Aproximadamente entre un 16 y un 20% de los endometriomas también tienen endometriosis profunda. Entonces es importante que las pacientes que se vayan a operar de esto tengan un estudio con una resonancia previa para hacer una etapificación prequirúrgica adecuada y no encontrarse con sorpresa. Seguramente ustedes ya saben todo esto, pero es importante recordarlo. Hay que hacer la quistectomía completa, extirpar completamente la pseudocápsula, porque si no los riesgos de recidiva aumentan, y cada vez que sacamos un endometrioma tenemos que hacer una consejería respecto de que se pierde un poco de reserva ovárica asociada a esto. Este es unas palabritas sobre lo que son las anomalías miliarianas obstructivas asociadas. Decirles que eso se ve con frecuencia, o sea, con menos frecuencia, pero se ve en las adolescentes, y la verdad es que cuando uno resuelve desde el punto de vista quirúrgico la anomalía obstructiva, ya sea por un cuerno rudimentario funcionante u otra anomalía obstructiva, no necesariamente en ese momento se está resolviendo el tema de la endometriosis. Son pacientes que requieren controles seguidos, y hay que hacer un manejo multidisciplinario, y muchas veces, por ejemplo, desde el punto de vista quirúrgico, se manejan por laparoscopía y por histeroscopía, o sea, un abordaje vía laparoscópica y vía vaginal, y son pacientes que son más complejas y también se tienen que manejar muchas veces con equipo multidisciplinario. Usamos muchas clasificaciones técnicas para orientarnos y ordenarnos en los conceptos de
de definición respecto a los nódulos del tabique rectovaginal, montones, harto. Esta es la de O'Neill. Este es un ejemplo de una resonancia de pelvis de una paciente real mía que dice lo siguiente: signos de es una paciente adolescente que dice signos de endometriosis profunda con un implante endometriósico adyacente al aspecto lateral izquierdo del cuerpo uterino, conectado al ovario izquierdo. Entonces, lamentablemente no me puedo comunicar directamente con ustedes, pero la pregunta es, ¿qué tratamiento le damos a esta paciente? ¿Cuál sería su mejor opción? Entonces la respuesta es, depende. Depende si está con dolor o depende si está sin dolor. Probablemente si está con dolor hay que hacer un manejo quirúrgico, pero si está sin dolor es posible hacer un manejo médico y con eso sería lo más adecuado. Actualmente, y esto es un concepto que ha cambiado a lo largo de los años, se recomienda que no hacer laparoscopías diagnósticas para hacer el diagnóstico de la endometriosis en el adolescente, sino que más bien hacer una laparoscopía quirúrgica que vaya a resolver algún problema puntual con indicación real de cirugía, en el caso que amerita, y si en el caso del adolescente hay una sospecha clínica razonable, hacer una terapia médica y evaluar cómo va respondiendo. En relación a estrategia hormonal posoperatoria, se recomienda usar anticonceptivos orales o dispositivos liberadores de progesterona en el postquirúrgico inmediato, digamos, para controlar lo que es la recurrencia de la enfermedad, a menos que la paciente se quiera embarazar en forma inmediata. Y como recomendación, en caso de mujeres o adolescentes que tienen dolor y que no han sido operadas, también se recomienda lo mismo para manejarlo como primera línea el anticonceptivo y el DIU con progesterona, y como segunda línea ofrecer píldoras con progestina sola, como el Dianogés, que está tan de moda, los implantes y análogos de GnRH con terapia ADVAC como segunda línea. Eso es como para evitar la progresión, cosa que nos importa mucho a esta edad. Algunos tips respecto al manejo médico de los endometriomas, por ejemplo, en las adolescentes. Actualmente se recomienda que lo siguiente: si tenemos un endometrioma ovárico que es asintomático, esto no requiere ni tratamiento médico ni quirúrgico. Si tenemos un endometrioma que por tamaño tiene indicación quirúrgica, sobre 3 o 4 centímetros, eso hay que sacarlo. Si tenemos, se pueden prescribir tratamientos médicos para pacientes sintomáticas para aliviar el dolor mientras están a la espera de la cirugía. Lo otro es que el tratamiento postoperatorio con Dianogés también se ha descrito como eficaz para disminuir la recurrencia tanto de las endometriosis como de los endometriomas. A largo plazo, el Dianogés también se ha demostrado que disminuye el tamaño de la recurrencia de los endometriomas. Entonces, este tratamiento, digamos, con Dianogés tiene que ser considerado, se recomienda que sea considerado, a menos que la paciente quiera embarazarse de manera inmediata. Unas palabritas sobre el manejo médico de la adenomiosis en la adolescencia, esto de la infiltración del tejido endometrial en las paredes del útero, que puede producir dolor, puede producir reglas irregulares o reglas abundantes, a veces menstruaciones que son anemizantes. Si es una paciente adulta y se han probado las medidas médicas, se puede llegar hasta una histerectomía. Pero como estamos aquí frente a pacientes adolescentes, la idea es evitar o postergar o acomodar la indicación quirúrgica al momento más oportuno. Entonces, lo que recomiendan las guías, lo que hacemos es que, desde el punto de vista del manejo de la adenomiosis en las adolescentes, es el uso de tratamientos médicos, tratar de maximizarlo
lo más posible, siendo una opción el Dianogest y la otra opción es el DIU medicado con levonorgestrel. Respecto al tratamiento médico con anticonceptivos orales, para manejar el dolor relacionado con la endometriosis en las adolescentes, es un poco controversial los estudios. Hay algunos estudios que dicen que sí, bueno, todos los anticonceptivos disminuyen el dolor, pero hay una controversia en relación a que hay estudios controversiales que dicen que no todos estos anticonceptivos verdaderamente van a disminuir la dispareunia o los síntomas más profundos de la endometriosis. Eso como que no está claro. Pero sí la recomendación internacional dice que hay que usar los anticonceptivos para manejar el dolor. Da lo mismo si son dosis de 20 o de 30 de tildestradiol, el efecto sobre el manejo del dolor pareciera ser el mismo. No hay evidencias de que los anticonceptivos hormonales que son por vía vaginal, como los anillos, también resultan ser efectivos. Y no hay datos suficientes que evalúen si es que el método cíclico o el método continuo, o sea, cuando uno da anticonceptivos que se arreglan todos los meses o cuando se dan anticonceptivos que se arreglan cada 3 meses, no hay evidencia en la literatura de que uno o el otro sea mejor. Clínicamente, uno sí ve en la día a día que muchos pacientes prefieren arreglar menos, claramente. Algunas palabritas sobre el manejo médico con Dianogest para evitar el dolor relacionado. Bueno, decirles que el Dianogest es un gestodeno derivado de la 19-nortestosterona y está indicado para el tratamiento de la endometriosis porque trabaja bloqueando lo que es la migración y el crecimiento del tejido endometrial, tanto en el endometrio como en los implantes endometriósicos. Asociado a estradiol, es un excelente método anticonceptivo, pero solo y en forma individual no es un método anticonceptivo que esté aprobado por la FDA. No está indicado en niñas menores antes de la primera menstruación y aún no ha sido establecida su seguridad y su eficacia en adolescentes entre la edad de la menarquia y los 18 años. ¿Por qué? Porque hay unos estudios, hay uno que es como el más clásico que se hizo en adolescentes, que se dio Dianogest 2 miligramos por un año y se vio que disminuía la densidad mineral ósea en forma leve, no acumulativa ni progresiva, poco, pero baja un poco la densidad mineral ósea. Se sabe que una vez que ha completado el tratamiento en este grupo etario, se puede indicar tratamiento para ese descenso de la mineralización ósea y no hay problema, digamos. Otros han indicado, otras líneas indican que si se tiene que dar, asociarlo al uso de calcio y vitamina D en este grupo etario. No hay indicación de uso de este medicamento en mujeres mayores de 65 años. Y está contraindicado en pacientes que tienen falla hepática o falla renal. El Dianogest, en mi experiencia clínica, tanto a las mujeres jóvenes como a las mayores con endometriosis, alivia mucho el dolor, mucho. Tanto así que, como el efecto secundario más importante tiene que ver con el goteo, que le pasa al 20% de las usuarias con Dianogest, la verdad es que, tanto como lo reporta la literatura, como lo que yo he apreciado en la clínica, es que claramente no les importa mucho gotear versus sentir que no tienen dolor o que tienen mucho menos dolor y pueden tener una calidad de vida superior. Hay algunos tips, recomendaciones para manejar esto de la regla irregular, como por ejemplo, en vez de partir el Dianogest cualquier día de la menstruación, que se supone que se puede, aparentemente iniciándolo el primer día de la menstruación podría haber un mejor control del ciclo menstrual. Hacer un descanso en la toma del medicamento por 5 o 7 días cada mes también pudiera ser que mejoraría esto del goteo. Y también administrar estradiol oral o transdérmico por una semanita de 1 miligramo también pudiera ayudar a manejar este tema del dolor. Bueno, obviamente que hay que descartar causas secundarias de sangrado y de seguimiento regular está más que obvio, digamos. Y respecto al uso de análogos con GnRH y ADVAC,
En los adolescentes los usamos bastante poco comparado con las pacientes adultas porque tenemos esto como primera línea, ya sea el anticonceptivo oral o el DIU o el implante, y ya con el Dianohealth, y como que con eso nos va bastante bien antes de validar o no una cirugía. Y estos análogos también tienen el pero de que no se pueden usar en menores de 16, 18 años por el tema de la mineralización ósea, etcétera, etcétera, que es la misma cosa. Entonces, actualmente lo que se recomienda es que tanto el Dianohealth como el análogo pareciera que tienen la misma eficacia. Entonces, entre uno y otro se prefiere el Dianohealth porque te genera menor efecto secundario. Entonces, como consideraciones finales en relación a esto, decir que la aparición de la endometriosis, ¿cierto?, genera un impacto en los adolescentes, no debe subestimarse y hay que hacer un diagnóstico que sea oportuno. Hay múltiples opciones de tratamiento antes de llegar a la cirugía y el tratamiento es individual y requiere de un manejo multidisciplinario, sobre todo si estamos frente a casos de endometriosis profunda, que sí los hay. Ahí sí. Estamos llegando a la tercera parte de la presentación que tiene que ver con las preguntas frecuentes. Dame un segundito. Disculpen. Ahí sí. Algunas preguntas que me hacen los papás a la consulta, por ejemplo, bueno, ¿cuántas adolescentes se han operado por endometriosis o cuántas adolescentes se han operado más de una vez por endometriosis? Esta es una pregunta que se puede extender también a las pacientes adultas, porque la idea no es reoperar y reoperar y reoperar, sino que tratar de encontrar alguna medicación o algún tratamiento complementario que nos ayude a mejorar la calidad de vida de esa paciente sin tener que entrar, porque cada cirugía es más fibrosis, es más cicatriz, etcétera, etcétera. Entonces entramos en un círculo vicioso que tenemos que controlar antes. Una pregunta habitual, si la endometriosis es hereditaria o no. Lo vimos un poquito en la presentación más técnica en la primera parte, ¿cierto? Esto de que hay asociación con los gemelos, cuando hay un familiar de primer grado, aumenta el riesgo 6 a 7 veces, etcétera, etcétera. ¿A qué edad es normal la primera menstruación? La verdad es que la regla normal en la mujer chilena es entre los 10 y los 16 años. Esa también es una pregunta bastante frecuente. ¿Cuál es el mejor método de higiene menstrual? Está muy de moda la copa menstrual, está muy de moda los toallas higiénicas reutilizables, que son hipoalergénicas. Bueno, los Tampax son típicos y las toallitas también. La verdad es que no hay un mejor o peor método, sino que lo que le acomode a cada paciente respecto a su forma de ser y a su perfil psicológico es lo que va a ser mejor para cada una. Ninguna de estas cosas interfieren con la virginidad ni nada, como para que las mamás estén tranquilas también, ¿no? ¿A qué edad se puede manifestar por primera vez la endometriosis? La verdad es que busqué mucho porque esta pregunta la hacen con bastante frecuencia. Hay reportes del año 87 que dicen que reportan por una niña entre 8,5 a 13 años como lo más pequeño, o 10 años o 13 años, pero la verdad es que todos los reportes son entre la perimenarquia y desde la menarquia en adelante. Y los que son en relación a la perimenarquia o un poquito antes son casos aislados, ¿ya? Es como desde la primera regla para adelante. ¿Hasta qué edad se puede manifestar la endometriosis? Bueno, la endometriosis, recuérdense que en la adolescente puede haber un poco de endometriosis que es asintomática, que se define entonces como el hallazgo incidental de la endometriosis sin historia de dolor, ni de su fertilidad, no se sabe qué prevalencia tenemos de eso, y en realidad esto es un estudio como clásico que se hizo en mujeres que fueron a hacerse esterilización por la laparoscopía, no en adolescentes, que reportó una tasa de un 3 a un 45% de hallazgo de endometriosis. Pero estudio en adolescentes de endometriosis asintomática no hay registrado y no sabemos.
La menopausia, hay recomendaciones de que las mujeres que fueron operadas por endometriosis y que se realizó una esterectomía y una resección de los anexos completa, sí tienen indicación de hacer terapia de reemplazo hormonal. Lo que más se recomienda puede ser una técnica mixta de esquema cíclico o la misma tibolona también, y está recomendada, digamos. ¿Cuán común es la endometriosis en la adolescente? Yo creo que es un punto importante en esta presentación decirles que sí existe la endometriosis en la adolescente, que tenemos que verla. Hay un reporte hasta 25-38% estimado, y la verdad es que mientras más difundimos esta información, mientras más revisamos temas sobre esto, vamos a lograr que se puedan derivar más pacientes para estudiarla. Existe, hay que visibilizarla. Es alto. ¿Cuándo se puede diagnosticar la endometriosis? Bueno, un poco lo que ya les reforcé en la presentación más técnica de la primera parte. La verdad es que la adolescencia es el mejor momento para un diagnóstico oportuno porque permite un tratamiento precoz y permitiría limitar lo que es la progresión de la enfermedad. Y bueno, desde la menarquia en adelante, de todas maneras, poner ojo. ¿Se puede realizar un examen físico y solicitar estudios en los adolescentes con endometriosis? Reforzando un poco el concepto que miramos anteriormente, claro que sí, dependiendo de si la paciente tiene actividad sexual o no, vamos a ir por un examen más no invasivo versus un examen un poco más invasivo. Eso se respeta siempre. Como mamá, ¿a qué especialista debo acudir? La verdad es que si yo como mamá tengo la sospecha de que mi hija puede tener o no endometriosis, tengo que acercarme a las clínicas y hospitales especializados, a los profesionales de la salud que tienen experiencia en el área y a las unidades de ultrasonografía y centros radiológicos que tienen experiencia en el tema. Otra pregunta que me hacen con bastante frecuencia, porque yo creo que el síndrome ovario poliquístico es frecuente también y está como en la mente de las mamás y de los papás. ¿Cómo diferenciar entre una endometriosis y un síndrome de ovario poliquístico? La verdad es que el síndrome de ovario poliquístico no tiene ninguna relación con el dolor. Son pacientes que no tienen un dolor anormal. Para poder hacer el diagnóstico del síndrome de ovario poliquístico, tenemos que tener reglas irregulares o ausencia de regla, acné, seborrea la piel, a veces asociada a sobrepeso, pero no tiene que ver nada como criterio el tema del dolor. En cambio, la paciente adolescente con endometriosis y que sí presenta este diagnóstico va a tener un dolor que es invalidante, que la va a complicar con su vida, digamos. Son cosas diferentes. Acá quise un poquito reflejar las fotos para que se entendiera un poquito mejor. ¿Cuál es la diferencia entre dismenorrea y amenorrea? Dismenorrea tiene que ver con el dolor menstrual, que hay causas primarias y secundarias, y amenorrea tiene que ver con ausencia de la regla, que puede ser por causas primarias y secundarias también. Pero una cosa tiene que ver con el dolor y la otra con la menstruación que no llega. Son bastante parecidas las palabras, de todas maneras. ¿A qué edad las niñas pueden comenzar a usar hormonas? Las pacientes que ya tienen su primera menstruación pueden usar métodos anticonceptivos hormonales. No hay inconvenientes con esos. Hay uno que otro tips técnico de que las menores de 18 tratar de evitar usar dosis bajas de estrógeno como los 15 microgramos, por el tema de la densidad mineral ósea también. Sobre los 18 no importa mucho. Y bueno, por ejemplo, el grupo de los análogos de GnRH, que son como primos, se usan en las pacientes que tienen diagnóstico de pubertad precoz en la etapa premenárquica, niñas de 7, 8, 9, 10 años. Esta es otra pregunta que me han hecho. ¿Qué medidas debo tomar cuando mi hija tiene un dolor menstrual intenso y sé que no es normal? Hay las pacientes adolescentes que están con ciclos menstruales espontáneos, muchas veces tienen un dolor ovulatorio, que es como un dolor a mitad de ciclo, que es distinto al dolor de la dismenorrea por el sangramiento durante la menstruación.
Y algunas pacientes lo pueden presentar y es importante que reconocerlo, digamos, y es parte de un proceso fisiológico normal. Si estamos frente a un proceso de un dolor menstrual agudo o un dolor menstrual crónico asociado, hay que descartar, importante estoy diciendo, hay que descartar un abdomen agudo de causa quirúrgica, como por ejemplo una apendicitis aguda, y eso se evalúa en un servicio de urgencia. Si eso se descarta, ahí se puede evaluar por un especialista en el área para estudiar si es que se trata de endometriosis o de otros dolores menstruales asociados. ¿Cómo será mi futuro si ahora tengo endometriosis? La verdad es que, claro, las pacientes jóvenes tienen muchas preguntas, todas las pacientes tienen muchas preguntas, pero siendo jóvenes y teniendo un futuro por delante, más preguntas todavía. Se preguntan qué va a pasar si se quieren embarazar o no. Sabemos que un 50% se asocia a su fertilidad, pero también sabemos que muchas de las pacientes con endometriosis pueden embarazarse después de tratamientos médicos y quirúrgicos. ¿Algún consejo para vivir con endometriosis desde la adolescencia? La verdad es que lo más importante es favorecer hábitos de vida saludable, cuidar el cuerpo, el ejercicio, comer sano, cuidar la salud mental, hablar con personas que te acojan en este proceso, unirse a grupos de apoyo como lo hace Fuchen, me parece que es una labor maravillosa, eso ayuda mucho. Y les quise poner acá algunos tips de recursos para la familia, los papás y los adolescentes, de páginas web que pueden revisar para informarse un poquito más, porque siempre ayudar a comprender cómo es esta enfermedad ayuda a la paciente y a su familia. Entonces, un poco a modo de resumen, decirles que aquí estoy para ayudarles en lo que se pueda y hay que hablar de este tema porque existe, hay que visibilizarlo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta gran oportunidad. Mira, acá tenemos dos preguntitas en el chat. ¿Prefieres te las leo para...? ¿Sí? Dice, buenas tardes, doctora. Dice, voy a realizar, dice, sufro de endometriosis. Mi hija tiene 11 años y le llegó el periodo a los 10 años de manera irregular, con flujo abundante, con dolores en sus ovarios muy fuerte, taquicardia con el periodo y su hemoglobina está en 12. ¿Cómo la puedo ayudar y suplementar con hierro o ferramín que yo tomo? ¿Se puede? Dice, también tiene caída de pelo, a mí me pasó lo mismo cuando niña. Ya. Lo primero es hacer una evaluación médica para saber si verdaderamente tiene endometriosis o no, porque una hemoglobina de 12, en el contexto que ya lo plantea, puede ser puede ser normal, ¿ya? Entonces puede ser necesario evaluarla clínicamente para prevenir y para descartar o confirmar si tiene o no tiene la enfermedad, pero no llegar y darle, digamos. Ya. También nos preguntan por acá si es cierto que los tampones pueden provocar endometriosis. Absolutamente falso. Absolutamente falso. Los tampones se asocian a algún cierto tipo de infecciones, por eso en ese contexto, cuando se usan tampones se recomienda usarlos por no más allá de 4 horas y obviamente no usarlos en las noches y hacer recambio a más tardar cada 4 horas, pero no tienen que ver con la endometriosis. Ok. Dice, me llegó la regla a los 12 años y desde entonces he tenido varios síntomas importantes, incluso me desmayaba y acudía a urgencias. Nunca me hablaron de la endometriosis hasta los 33 años, cuando debí operarme por endometriomas. Hoy espero mi segunda cirugía. Dice, yo no tolero los progestágenos, DNOGs me hacen muy mal. Dice, espero que la lucha de todas las mujeres adultas hoy tenga logros para las chicas del futuro. Gracias por la charla, doctora. Bueno, las pacientes que son intolerantes a los progestágenos, la opción que nos queda es usar los análogos con terapia ADVAC, que anda bastante bien. Se usa menos en el grupo de las pacientes con adolescentes, pero en las pacientes adultas jóvenes, en mi experiencia, anda súper bien también. Quizás habría que hacer un esfuerzo por valorar esa opción.
Mira, acá también la otra pregunta está relacionada con dienogés, es un matrón. Dice, las usuarias que han iniciado con dienogés, ¿existe alguna contraindicación en relación al tiempo o usar un tiempo límite o intermitente? Las recomendaciones que se puede usar con tranquilidad en las mayores de 18 años, por esto del riesgo de la disminución leve de la densidad mineral ósea en las menores de 18. Y si es que es mayor de 18 y lo está usando y hay mucho regla irregular, se pueden hacer estas indicaciones que yo les recomendaba en la charla para controlar un poquito el sangrado irregular. Los estudios refieren uso hasta como un año en promedio, pero se describe que pueden ser usados por largo tiempo igual, si hay buena tolerancia. Ok. Acá, Con el objetivo de, por ejemplo, disminuir el riesgo de recurrencia en un postoperatorio. okay. Acá Andrea Cordero está levantando la mano. Andrea, ¿puedes hacer tu pregunta? Hola, buenas noches. Hola. Consulta, Miguel, le cuento. Yo tengo endometriosis profunda y severa con compromiso nervioso. Ya tengo histerectomía por adenomiosis a los 29. Tengo ahora casi 40. Ya. Y me operaron a los 29 por adenomiosis. Tengo una hija ahora de 13 años que el año pasado tuvo con algunos problemas de salud, la llevé al endocrinólogo y para hacer un estudio más profundo le pidió una eco ginecológica. ¿Ya? En ese minuto ella todavía no le llegaba su regla. De hecho, ella llegó ahora recién el 15 de marzo, su primera menstruación. Y lo que sí, en ese momento la eco arrojó que ella tenía sus ovarios con estructuras microfoliculares. Ahora, y el endometrio con un espesor de 3.2. Entonces, ahora mi consulta, ahora que le llegó su primera regla, ¿es necesario que la vea un ginecólogo para la edad de ella, controlarla, esperar que le siga llegando y evaluar cómo va a ser su flujo de sangre? Su primera regla la incomodó más que nada a nivel emocional y los primeros días fue muy oscura, después muy roja y después muy oscura que yo consideré que estaba como dentro de lo normal y no fue abundante tampoco. Entonces ahora mi duda es que si yo ya tengo fibrosis, adherencia, etcétera, ¿es ideal que yo la esté controlando a ella ahora que le llegó su primera regla o dejo esperar y ver más tiempo? Esa era mi consulta, doctora. Muchas gracias. ¿Qué edad tiene tu hija, Andrea? 12. 12. Sí. Desde el punto de vista de la ginecología infanto-juvenil, nosotros recomendamos que todas las adolescentes sanas, una vez que le haya llegado la regla, hacer un control una vez al año, de rutina. Y en ese control también se evalúa el tema del riesgo asociado de endometriosis. Ahora, si ella tiene el antecedente familiar, tenemos 6 a 7 veces más riesgo de que también la tenga su hija. Con mayor razón, le recomiendo, claro, que haga una cita con ginecología infanto-juvenil para evaluación, de todas maneras. Doctora, nos dicen, excelente charla, muy constructiva. Dice, doctora, muchas gracias por la charla. Fui a mi consulta por primera vez y le comento a la doctora mis dolores por el antecedente de mi mamá, de su endometriosis. Tengo 20 años recién cumplidos. Y se bajó al tiro. Dice, y recién cumplidos y me dan pastillas Yanda CD. ¿Estará bien? Lo que pasa es que para seleccionar el mejor método anticonceptivo, en el caso de, hay que considerar si tiene dolor o no, la edad, el tamaño de las lesiones, etcétera, etcétera. Y según eso, evaluarlo. El Yanda, a diferencia, tiene clormadinona y estamos hablando de que el Dianogés aparentemente pudiera ser como la primera línea de manejo en este grupo de pacientes. Entonces eso hay que evaluarlo. Yo le recomiendo que consulte para evaluarlo. Ok, doctora, nos preguntan dónde atiendes, dónde estás atendiendo tú. Yo trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en el J. Aguirre, en la clínica MEDS, que está en la dehesa, ahí soy jefa de ginecología, y en la clínica Red Salud Vitacura, que es la clínica Tamancura. Ok. Bueno, cualquier contacto interno de la doctora pueden escribir internamente a la fundación, al mail de la fundación.
No, y doctora, pues, te agradecemos por esta gran instancia, por ayudarnos a entender más sobre la enfermedad y sobre todo cuando es al comienzo del primer periodo menstrual, para ayudar a los papás para poder entender, para estar alerta. Y lo que dijo usted hace mucho rato, sentir dolor menstrual que no pasa con nada, como muchos de todos lo sabemos, no es normal. Y sobre todo cuando nuestras adolescentes están empezando la vida, o sea, con un diagnóstico oportuno podemos cambiar su vida y con un diagnóstico integral, o sea, la calidad de vida, que eso es muy, muy importante, estar alerta. Exactamente. No, exactamente. Y sí, el segundo concepto, además de tener como el ojo clínico, es que no todo tiene que ir necesariamente a operarse inmediatamente en este grupo etario. Yo opero bastante, me encanta operar, pero creo que en este grupo etario es muy importante dejar el concepto de que si tiene indicación quirúrgica, sí, pero si no, muchas cosas en este grupo se pueden manejar médicamente y eso es fantástico y de verdad que eso les cambia la vida más adelante. Ok. Dice, buenas noches, a pacientes menores de 18 años, ¿qué progesterona es la indicada? Depende para qué. Ay, ok, depende. Sí, porque acuérdense que las adolescentes pueden tener endometriosis, pero además es una edad en que empiezan a descubrir su desarrollo sexual, su vida sexual, etcétera, etcétera. Entonces también muchas de las adolescentes que vemos requieren anticoncepción porque requieren un método anticonceptivo. Entonces, si vamos a dejar un día solo, eso no le va a proteger desde el punto de vista anticonceptivo y hay que hacer otras medidas asociadas o ver cuál método puede ser mejor. Hay algunos anticonceptivos que están asociados al dianogés, pero tiene que estar asociado al dianogés con el letrinidestradiol para que tenga un efecto mejor. Eso hay que verlo como individualmente, caso a caso. Ok, doctora, de la pregunta anterior de la chica de 12 años que Andrea preguntó, dice si ella debe estar alerta por los varios microfoliculares, o sea, si es una alerta, como para llevarla nuevamente al doctor y todo. Ya, mira, eso es una pregunta súper frecuente, así que qué bueno que salió ahora. Todos los ovarios tienen folículos. Los folículos son esas imágenes como pelotitas negras pequeñas, a partir de lo cual todas las mujeres ovulamos cada mes. Los folículos son normales dentro de un ovario. En forma paralela, el concepto es que si la paciente tiene una sospecha, por ejemplo, de síndrome de ovario poliquístico, pueden haber unas características particulares de los folículos que están adentro del ovario que pueden hacer como un criterio diagnóstico. Pero eso en forma individual no reviste diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, porque eso en forma individual puede estar presente en forma normal en el 10 a 20% de la población sana. Entonces, no hay que confundir las cosas. Yo creo que el tema de los folículos no es un tema para esta paciente en particular, digamos, pero hay que verla en el contexto. Ok. Dice, muchas gracias por el webinar, sobre todo en adolescentes que hay menos literatura. Sí, hay muy poca literatura y la verdad es que hay que trabajar en investigar y en publicar más en esta área porque es poco lo que sabemos todavía. Sí, acá nos preguntan que nos puede escribir internamente para darte los datos de la doctora, porque ella es, como dijimos al principio, es especialista en endometriosis y te puede ayudar. Así que cualquier duda pueden escribir internamente al Facebook, al inbox de la fundación o al mail de la fundación para poder orientar y para poder ayudar. No, y nuevamente, doctora, te agradecemos por esta gran instancia, por esta tarde de aprendizaje y por ayudar a hacer visible la enfermedad en este mes de marzo, que ya estamos llegando a su fin y estábamos esperando esta gran charla para aprender más de endometriosis en la adolescencia. No, y gracias por este granito de arena y por enseñarnos a todos para poder saber cada día un poquito más sobre la enfermedad. Encantada, estamos aquí para lo que necesiten. Muchas gracias, doctora, muchas gracias a todos, les envío un abrazo, nos vemos mañana en la última charla del webinar del mes de la endometriosis